Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí se hablan de amores secretos, peleas interminables y cotilleos. Suscríbete y no te pierdas los chismes de primera mano. La incógnita se ha instalado con fuerza en el centro de la conversación pública tras un movimiento inesperado que no ha pasado desapercibido. Zheng fue visto entrando en un hospital, y desde ese momento las preguntas no han dejado de multiplicarse. Nadie tiene una respuesta clara, pero todos parecen tener una teoría. El misterio ha crecido a un ritmo vertiginoso, alimentado por la falta de información oficial. Cada detalle, por pequeño que sea, ha sido analizado con intensidad. El interés no deja de aumentar. La escena captada ha sido descrita como discreta, casi silenciosa. No hubo anuncios, ni declaraciones, ni explicaciones previas. Solo una llegada que despertó la atención de quienes estaban presentes. Esa ausencia de contexto ha sido el principal detonante de la curiosidad colectiva. La narrativa se ha construido a partir de lo poco que se ha visto. Y eso ha sido suficiente para generar un gran impacto. Algunos testigos aseguran que su actitud era tranquila, sin señales evidentes de urgencia. Otros, en cambio, interpretaron su comportamiento como reservado y cauteloso. Esa diferencia de percepciones ha dado lugar a múltiples versiones. Cada una intenta explicar el motivo de su presencia en el hospital. Pero ninguna logra imponerse como definitiva. Todo permanece en el terreno de la especulación. El entorno hospitalario añade un componente de seriedad a la situación. No es un lugar que pase desapercibido en este tipo de historias. Su presencia allí ha sido interpretada de muchas maneras. Desde cuestiones personales hasta posibles acompañamientos. La falta de información concreta permite que todas las hipótesis convivan. Y eso mantiene viva la conversación. Mientras tanto, el silencio de Zheng ha sido interpretado de distintas formas. Algunos lo ven como una señal de respeto hacia una situación privada. Otros lo consideran una estrategia para evitar alimentar rumores. Sea cual sea la razón, su decisión de no hablar ha intensificado el misterio. La ausencia de palabras se ha convertido en un elemento clave. Y el interés no hace más que crecer. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la expansión de la historia. Las imágenes, los comentarios y las teorías circulan sin descanso. Cada nueva publicación añade una capa más de interpretación. La historia ya no pertenece solo al momento en que ocurrió. Ahora es parte de una conversación constante. Y sigue evolucionando. Algunos analistas del mundo del espectáculo han comenzado a examinar la situación desde diferentes ángulos. Observan detalles, interpretan gestos y construyen narrativas. Sin embargo, todos coinciden en algo: no hay certezas. Todo lo que existe son indicios. Y esos indicios no son suficientes para una conclusión definitiva. El misterio se mantiene intacto. El interés del público no muestra signos de disminuir. Al contrario, parece fortalecerse con cada hora que pasa. La falta de respuestas claras alimenta la imaginación colectiva.
Cada persona construye su propia versión de los hechos. Esa diversidad de interpretaciones mantiene viva la historia y la hace aún más intrigante. Algunos consideran que podría tratarse de un asunto completamente personal, algo que no tiene relación con lo que se ha especulado. Otros creen que hay elementos que aún no han salido a la luz. Esa dualidad de opiniones añade tensión a la narrativa. Nada se descarta por completo. Todo sigue siendo posible. La figura de Zeng permanece en el centro de la atención. Cada uno de sus movimientos es observado con detalle. La visita al hospital ha añadido una nueva dimensión a su historia reciente y ha generado preguntas que aún no tienen respuesta. La atención se mantiene firme y el interés no disminuye. El contexto en el que ocurre este episodio también es relevante. Se produce en un momento en el que cada acción tiene un peso especial. Eso hace que cualquier movimiento sea interpretado con mayor intensidad. La narrativa se vuelve más compleja y cada detalle adquiere mayor importancia. Todo suma. La ausencia de declaraciones oficiales ha dejado espacio para la especulación. Y ese espacio ha sido llenado rápidamente por teorías de todo tipo. Algunas parecen más plausibles que otras, pero ninguna logra confirmarse. El misterio sigue siendo el elemento dominante, y la historia continúa abierta. Algunos observadores destacan la discreción con la que se desarrolló todo. No hubo escenas llamativas ni momentos dramáticos. Solo una presencia que generó preguntas. Esa simplicidad ha sido clave en la construcción del misterio, porque deja mucho espacio a la interpretación. Y eso mantiene el interés. La narrativa se alimenta de pequeños detalles. Una mirada, una pausa, un gesto. Todo se convierte en una pista potencial. Nada se considera insignificante. Esa atención minuciosa refleja el nivel de interés que ha generado la situación. Y demuestra que la historia sigue creciendo. El interés no se limita a quienes siguen de cerca su historia. Ha trascendido a un público más amplio. Personas que antes no prestaban atención ahora se involucran. La visita al hospital ha ampliado el alcance de la conversación y ha generado nuevas perspectivas. El tiempo dirá si este episodio tendrá una explicación clara. Por ahora, todo permanece abierto. El misterio sigue siendo el protagonista. Y el interés no disminuye. La atención se mantiene firme, esperando cualquier novedad. Cada pequeño detalle es recibido con interés. Nada pasa desapercibido. Todo se analiza. Y la historia continúa. Porque en situaciones como esta, el silencio puede decir tanto como las palabras. Y es en ese espacio donde se construye el misterio. Un misterio que sigue creciendo. Y que aún tiene mucho por revelar. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.